haciendo un poquito de historia muy breve, ¿cómo es que llegamos a esta situación del 2 de agosto y qué estado guarda o guardaba la economía norteamericana? Sí, mira, yo creo que los antecedentes pues vienen básicamente a partir del 2008, de la recesión financiera mundial que se dio en agosto de 2008, pero que esta no nació ese día, trae otros antecedentes ya de varios años en los que el gobierno americano, a pesar de conocer la situación económica de su país, siguió dándole crédito a muchos particulares en la parte de hipotecaria, que a su vez estos créditos hipotecarios que dieron, esos papeles los colocaron en el mercado, y cuando entró en una recesión Estados Unidos y se volvieron medio impagables esos créditos hipotecarios por parte de los ciudadanos, fue cuando esos bonos que habían colocado, que el respaldo eran esos créditos, se volvieron también impagables. Entonces, a raíz de esa mecánica que llevó a cabo Estados Unidos, con, vamos a llamarle, un crecimiento un poco ficticio, o de sobrevalorar esos papeles, fue que se vino esta crisis en el 2008, y que muchos dentro del sistema financiero conocemos como las subprimes, así le conocemos, ¿no? Que básicamente es un poco lo que te acabo yo de explicar. Ahora, a partir del 2008, ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos, que es por hoy sigue siendo, entre comillas, la potencia mundial económica más importante del mundo, entra en una recesión, y esta recesión afecta al mundo, porque de alguna manera en Estados Unidos se centralizan importaciones y exportaciones de todo el mundo. Entonces Estados Unidos tiene que ver con todo el mundo. Estoy hablando desde el punto de vista económico. Claro. A lo mejor en otros sectores también, pero estoy centralizando toda la parte económica. Entonces México, por supuesto que se ve afectado. México es de los países más afectados en esta situación, porque México dependemos de gran parte de la economía en Estados Unidos. Nuestra economía depende de la de Estados Unidos en estos términos. Más o menos entre el 80 y el 85% de nuestra balanza comercial depende de Estados Unidos, es con Estados Unidos. ¿Por qué? Y es obvio, el costo de traslado a Estados Unidos no es lo mismo que volar cosas a Europa o a Asia o a Medio Oriente. Esa es la gran diferencia. Otra parte de lo que depende de México, de Estados Unidos, es de la mano de obra de los inmigrantes, que más o menos unos promedio en los últimos 5 o 6 años ingresan a México cerca de 20,000 millones de dólares de remesas. En el otro tema, en el caso de la balanza, para ir haciendo un número, más o menos se ingresan cerca de 15,000 millones de dólares. Luego el otro tema con Estados Unidos es el turismo. Nuestro turismo, gran parte del turismo es con Estados Unidos. También cerca del 80-85% de los ingresos por turismo son por parte de los americanos. Y más o menos, para darte una idea también los números, es aproximadamente 12,000 millones de dólares al año. Luego el otro ingreso que tenemos por divisas es la venta de petróleo, que también gran parte se va a Estados Unidos, y de ahí ingresan al año cerca de 25,000 millones de dólares. O sea que no es aventurado decir que si les va bien a Estados Unidos nos va bien a México, y si le va mal... No es aventurado, es una realidad. Sin embargo, el contra es lo siguiente. Hablamos hace un momento de que esta recesión en Estados Unidos, que al país que más les afectó a México, fue a México. Sin embargo, le afectó más, pero menos de lo esperado. ¿En qué sentido? En el sentido de que las finanzas públicas, hoy usan un término que se llama blindado, pero equivale a que están bien, que están sanas. Pero las finanzas públicas, cuando hablo de finanzas públicas,
hablo del PIB, del crecimiento, hablo de ciertos indicadores económicos y comerciales como la balanza comercial, del precio del petróleo que oscila aproximadamente en los $100, cuando en México estimó el gobierno en su presupuesto aproximadamente entre 60 y $65, o sea, está teniendo un ingreso extra. La otra parte de la economía en México, como son las tasas de interés, se han mantenido entre el 4, 5%, cuando en otros países como en Estados Unidos anda al 0.25 tasa de interés anual sobre la captación, en Japón anda al 0.10, en Europa anda al 2%, en México anda entre el 4,5 y 5, en Brasil anda entre el 6,5 y 7, pero allá le impusieron un impuesto a la inversión extranjera. Esto que México ha hecho de mantener una inflación en 4%, PIBs de 4,5%, tasas del 4,5%, precios del petróleo de $100, que se han mantenido los ingresos en divisas por el petróleo, por las remesas de los inmigrantes, por el turismo, por la balanza, ha permitido que México mantenga unas finanzas públicas sanas, aunque muchas gentes hablan de la inflación, dicen, oye, la inflación es del 4, tienen razón. A nivel canasta básica, esa es la inflación, pero ya cada quien en lo personal tiene una inflación. Habrá quien tiene menos, habrá quien tiene tasas de inflación del 100%, simplemente para darte un ejemplo, las personas que viajan en avión, los precios de los boletos de avión de hace 2 años a la fecha se han duplicado o triplicado, ¿no? Entonces, y más cuando son nacionales, entonces esa inflación es personal un poco. Sin embargo, creo que nos tenemos que centrar un poco más en la parte del país. Gracias a que estuvo blindado, como yo decía hace un momento, las finanzas sanas, es lo que permitió que México del 2008 a la fecha, al 2011, en estos 3 años haya tenido o haya resistido esta recesión económica mundial, que en Estados Unidos está más afectado que en México. Algunos otros países que dependen más de Estados Unidos están más afectados. Estados Unidos trae un problema serio en todos sus indicadores. El más serio que yo le veo es el desempleo. La tasa del desempleo, Estados Unidos trae aproximadamente un promedio del 9%. En el mundo andamos en un 9%, México somos afortunados, andamos a la mitad, entre el 5%. España está más grave porque se anda al doble, anda al 18% de tasa de desempleo. Tú estás hablando de que un gran porcentaje de la población de Estados Unidos, el 9% está desempleada. Esto es lo que está provocando lo que hablamos ahora para el 2 de agosto, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado trae un desempleo alto, por otro lado sus indicadores económicos y financieros están abajo de lo esperado, por otro lado su déficit se va incrementando porque tiene más gastos que ingresos, y ahí es donde viene esta lucha con su Congreso, en donde dicen vamos a reducir gastos y vamos a aumentar los ingresos vía impuestos, y la reducción de gastos sería quitando prestaciones a los empleados, este seguro que tienen de desempleo. Yo creo que si se diera en esto de no aprobarlo, sí afectaría en forma muy importante la economía en Estados Unidos, sí entraría en una recesión y por ende al resto del mundo lo jalaría en la medida que cada quien dependa de Estados Unidos y en la medida que no tenga sus finanzas públicas limpias. Yo creo que no se va a dar, no van a aprobar que se pasen o se extralimiten del techo que tienen de endeudamiento para poder, es como darle un poco de oxígeno, darle más tiempo al enfermo.
dicen que la decisión del gobierno de Estados Unidos, la mala sería que aprobara un endeudamiento superior, pero la peor sería que no lo hiciera. Entonces, dentro de lo malo está menos malo, ¿sí? Pero, perdón, ¿cómo podemos diagnosticar al enfermo? Y mira, es como decir que tú ganas 10,000 pesos al mes, que tienes una tarjeta de crédito con 120,000 de límite y que vas y pides que te suban más tu tarjeta de crédito, más el límite. El diagnóstico puede decir que está enfermo y que necesita tiempo y mucha reactivación de su economía para poder sobresalir. Mira, este fenómeno ya lo tuvo otro país, otra potencia económica como fue Japón, y tardó una década en salir, de los años 90 del año 2000 al 2010. ¿Quiénes son más disciplinados, los japoneses o los estadounidenses? Los japoneses, porque, sabes, tienen una gran disciplina ellos en la cuestión del gasto y del impuesto. ¿A qué nivel llegaron ellos en esa década, en esos 10 años, de fijar una tasa bancaria de inversión de 0? O sea, es decir, que si tú tenías tu dinero en el banco no te daban ni un peso de intereses. No, te lo guardaban. Tan disciplinados que provocaron dos cosas. Una, que las personas que tenían dinero lo sacaran de que te diera 0 en el banco a sacarlo y poder comprar ciertos bienes de consumo, autos, casas, televisiones o casas, etcétera, permitía reactivar la economía. Y durante 10 años los japoneses así estuvieron. A diferencia de Estados Unidos, apenas, Japón acaba de subir su tasa a 0.10%. A diferencia con Estados Unidos, que es una sociedad de consumo, es una sociedad que depende del mundo, y creo que es más difícil poder llevar a cabo esa disciplina. No los siento tan disciplinados como los japoneses. Otra cosa importante es que los japoneses, su deuda que tienen en la emisión de sus bonos, como nosotros los CETES, ellos bonos, en Estados Unidos los bonos del Tesoro, Japón casi el 95% de la emisión de sus bonos es deuda interna, o sea, la deben los mismos japoneses. A diferencia, por ejemplo, en México traemos cerca de 200,000 millones de dólares que debemos de papel gubernamental, que de alguna forma están garantizados, porque hoy nuestras reservas internacionales históricamente son las mayores que hemos tenido en la historia de México, que equivalen a 130,000 millones. Traemos una línea de sobregiro de crédito con el Fondo Monetario de 70,000. Entonces, de alguna manera, esos 200 equivalen a esa deuda o inversión indirecta que le llamamos de extranjeros en bonos gubernamentales. Que algo interesante es que México ha mantenido su inversión extranjera directa en un promedio de entre 15 y 18,000 millones de dólares al año. A pesar de la inseguridad, a pesar de todo lo que dicen, México ha mantenido ese porcentaje de inversión, y yo creo que gracias a la calificación que se le da a México como país, creo que anda en 122 puntos, más o menos así. Bueno, esto, comparado con los Estados Unidos y con Japón, el 95% de estos bonos estaban, en el caso de los japoneses, dentro de los mismos japoneses. Entonces no les afectó tanto, ni afectó tanto al resto del mundo. En el caso de Estados Unidos, hay su porcentaje más bajo. Sí traen una gran colocación de deuda interna. Ellos deben andar como por el 75% interna y 25% externa, a diferencia de los japoneses que eran 5%. Simplemente la tenencia que tienen los chinos de esa deuda gubernamental es más o menos como del 9 o 10%, un 4% lo traen los japoneses, otro 3% los coreanos, y así están. Entonces, por eso sí agravaría si a los americanos no se les da el tiempo para que salgan, porque entonces sí arrastraría a otras economías en mayor o menor grado. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, César? Mira, podemos hablar, yo creo, y a lo mejor es un poco aventurado decirlo, pero puedes hablar de otros 5 años para que salgan.
para que si entran a una disciplina tanto de gastos como de ingresos, llámese reducción de algunas cosas que el gobierno absorbe e incremento a través de los impuestos, y emparejen las cuentas, y lo más importante, que disminuyan en forma importante o radical el desempleo. Puedes hablar que en 5 años pueden salir. Mira, el año pasado ellos emitieron cerca de 600,000 millones de dólares de efectivo al mundo en 6 meses, o sea, aventaban 100,000 millones de dólares al mes. Esto medio ayudó, y gracias a eso pues pudieron sobrevivir. Ahorita se vino esta parte compleja del techo del endeudamiento, que yo creo que hoy martes 2 lo van a aprobar, negociado como muchas cosas. Tampoco pueden decir, oye, aumenta todo impuestos y no reduzco nada, o reduzco todo y no aumento del otro lado, sino es parte y parte. Y se volvió un poco más político que económico. Inclusive el presidente de Estados Unidos llamó a vía internet y la televisión y a los medios de que el Congreso pues lo aprobara para que le diera oxígeno a los Estados Unidos. Y eso es lo que le estamos dando. Mire, es como todas las personas o países o gobiernos o empresas o estados que se endeudan y llega un momento de impagabilidad que necesitas oxígeno para pagar. O ahí matas al enfermo y lo desconectas, o le das tiempo para que se recupere. Y lo que estamos haciendo ahorita, bueno, lo que están haciendo ahorita más bien el gobierno de Estados Unidos, y lo que estamos viendo es que le están dando tiempo, ¿sí? Si se logran disciplinar, logran abatir el desempleo, controlan su inflación, sus tasas de interés, su crecimiento, etcétera, sí salen, y yo pienso que podrían salir como en 5 años. Entonces es un poco así el panorama, los antecedentes de la economía, de lo que ha pasado en Estados Unidos y sus repercusiones en México. Suponiendo, sin conceder, como dicen los abogados, que hoy se apruebe el techo de endeudamiento, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante y por cuánto tiempo? ¿Cuáles serían las reacciones financieras y las conductas que tendrían que seguirse tanto en Estados Unidos como en el mundo? Mira, yo creo que ya hubo un adelanto ayer de que no más falta que lo aprobara hoy el Senado. Ya los mercados lo descuentan, los mercados son bastante rápidos, ya lo descontaron, ayer las bolsas se ajustaron, hoy van ajustándose otra vez a la baja, como un promedio del 1,5%, lo están tomando con sus precauciones, porque están viendo cómo se le está dando oxígeno al enfermo, pero tienen que esperar ver cómo reacciona, no por el hecho de que ya hayan liberado el techo del endeudamiento, ya las cosas van a funcionar, eso no. O sea, hay que darle tiempo para ver cómo va evolucionando. Si va evolucionando bien, los mercados van a reaccionar favorablemente, se van a consolidar las economías. Vamos a ver si hoy es un ejemplo, si hoy estamos viendo la Bolsa Mexicana de Valores en 35,000 puntos y de aquí a fin de año, a principios del año que entra, empieza a funcionar bien, a lo mejor vemos índices de 40,000 puntos. O la de Estados Unidos de 12 a 15. Eso es lo que vamos a ver en el futuro. El oro, que es otra moneda, que es un indicador donde ves la seguridad o inseguridad de las economías. Bueno, pues ese lo estamos viendo en $1,640 la onza troy, la plata en 40 dólares, el petróleo sigue en 100 arriba. Las tasas en Estados Unidos se ajustaron, las de los bonos de tesoros a 10 años se ajustaron de 3 al 2,75. El euro lo tenemos en 1,42, 1,43. Yo creo que en unos 6-8 meses, si vemos que estas medidas que toman Estados Unidos van reaccionando favorablemente, vamos a ver nuevamente unos mercados más estables. Lo que va en un año, vamos a decir que los mercados han estado demasiado volátiles, en exceso. Todos los indicadores estos que acabo de mencionar se han visto seriamente afectados, y yo creo que en la medida que veamos, creo que una buena medida un buen indicador es el oro. En la medida que vayamos viendo que se va ajustando a la baja, es como el síntoma de que el enfermo va reaccionando. Sí. ¿Qué consejos le darías tú a las personas en México y principalmente a aquellos que hacen operaciones con divisas?
Mira, serían dos respuestas. Una, en relación a las divisas, yo creo que hoy el tipo de cambio es favorable. Yo creo que estamos esperando que a fin de año cierre en 11.90. El que tenga obligaciones en divisas, pues si las puede anticipar es mejor. El que tenga obligaciones con bancos, si puede negociar estos créditos a una tasa fija, a un plazo, yo creo que es lo mejor. No endeudarse en dólares, sería otra recomendación, no endeudarse en dólares, invertir en pesos. Hoy la tasa es muy favorable en pesos. Si te quieres endeudarte en pesos, porque de alguna manera en México puedes calcular o medir mucho mejor tus ingresos, a que si lo haces en una divisa, llámese dólares o llámese euros o cualquier otra moneda. Esto quiere decir que no se espera una devaluación del peso en un corto tiempo. No, mira, yo creo que no. Yo comentaba respecto a las reservas, respecto a los ingresos que entran por divisas al país, la línea que tenemos con Estados Unidos, con el Fondo Monetario. Esto permite que esa economía y esas finanzas públicas estén de alguna manera blindadas. Entonces, yo no espero ningún movimiento brusco ni abrupto en el tipo de cambio. Puede ser que siga un poco nervioso por ver qué le pasa a la economía mundial, a la economía en Estados Unidos. Pero fuera de eso yo no le veo problema al tipo de cambio. Te repito, yo creo que si acaso lo veremos a fin de año en 11.90, hoy está en 11.76, si acaso se ajusta un poquito, se baja a 65, 70, se regresa, pero va a andar oscilando en esa banda. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión que tú quisieras agregar? Pues no, nada más, bueno, ser muy precavidos ahorita en estos momentos en cuanto tanto a la parte de créditos como en la parte de inversiones, buscar la mejor inversión, no tener cuidado en la parte de inversiones, tratar de hacerlo con empresas reguladas, ser muy precavido si alguien te ofrece más de las tasas del mercado, ser muy precavido. Ya hemos tenido casos así, claro, en donde las tasas hoy andan, vamos a llamarle 4,75, 5%, y alguien te esté ofreciendo el 10 o arriba del 10, hay que ser muy precavidos a quién le dejamos nuestro dinero, ¿no? Y en el caso de los créditos, tratar de minimizar las deudas, estar líquidos, y que si hay oportunidades, tomarlas, ¿no? Hay una regla en el mercado que dice que cuando baja hay que comprar y cuando sube hay que vender, sin caer en la ambición de esperar vender y no llegues a vender y pierdas, ¿no? Entonces, un poco eso serían las recomendaciones, Enrique.